Muy buenos días, Nicolás. Recibe el saludo desde la ciudad de Ica y efectivamente, como lo has mencionado, hay una situación que a nosotros nos preocupa. Hoy se cumplen 17 años de aquel terremoto que azotó la ciudad de Ica y que dejó 596 muertos, 1.300 heridos, 76.000 viviendas destruidas e inhabitables y 432.000 damnificados. Tú te preguntarás, ¿hemos aprendido algo? Yo creo que no, porque cada vez que se convoca a un simulacro de sismo, la gente en muchas ocasiones lo toma a la broma. Hemos visto en pleno centro de la ciudad de Ica, si tú llegas a la Plaza de Armas de Ica, puedes ver la catedral que actualmente se encuentra completamente inhabitable, destruida, y que a pesar de haber recibido en muchas ocasiones la visita de los diferentes ministros de cultura que han pasado por estos 17 años en la ciudad de Ica, hemos escuchado siempre promesas de que sí, vamos a hacer algo. Estas iglesias, no solo la catedral, sino también la iglesia San José, que está ubicada en una de las calles principales del centro histórico de Ica, lamentablemente representan un problema para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ante otro fuerte terremoto puede terminar cediendo y aplastando a la gente que pueda estar pasando por el lugar, si no son los vehículos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Nosotros nos encontramos enlazados con nuestra compañera Carla Luna Victoria, quien justamente está en la institución educativa Juan 23. Esta institución educativa está justamente al lado de la iglesia San José, que podría, en caso de terremoto, ceder y caer sobre el patio de esta institución educativa. Imagínate cuántos alumnos podrían terminar perdiendo la vida y a quién responsabilizamos. Hemos recibido la visita de la ministra de Cultura en algún momento, quien se comprometió a reducir o tratar de demoler estas torres de esta iglesia para que no representen este peligro. Sin embargo, hasta la fecha, solo podemos determinar que vino para tomarse la foto. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Carla Luna Victoria, quien se encuentra con el director de esta institución educativa. Carla. Después, los problemas que quedaron pendientes del proceso de corrupción, de reconstrucción, no terminan de resolverse. Estamos conectados con Roger Espino, conductor de Exitosa Ica. Está Carla Luna Victoria, reportera de Exitosa. Y estamos con el director de una institución educativa que queda exactamente al lado de una parroquia que fue seriamente dañada por el terremoto y que no ha sido reparada adecuadamente y que significa un gravísimo riesgo para los más de 1.000 estudiantes que alberga cotidianamente este colegio. Señor director, el profesor Leonel Roca, por favor, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted dice que están hartos de las mesas de diálogo, pero de ahí no pasan. Tenemos un voluminoso expediente con pedidos año a año a todas nuestras autoridades, al gobernador regional, al alcalde, al director regional, al director de la UGEL, al obispado, al Ministerio de Cultura, a todas las autoridades, pidiéndoles que hagan algo con la capilla y responsabilizándolos en caso de que esa capilla daña a nuestros estudiantes. Desde acá los hacemos responsables a todas las autoridades en caso que nuestros niños salgan afectados ante un sismo, Nicolás. Lo que se requiere son autoridades con un tipo de carácter que les permita ejecutar, de tipo ejecutivo, no de reunirse, porque estamos hartos de reuniones, de reuniones técnicas, mesa de diálogo, ver la problemática, analizarlo de diferentes puntos de vista y todo queda en nada, como siempre. Pareciera que lo que les importa solamente es llenar un acta para decir que se reunieron y nada más, pero en realidad colocar un plastiquito o apuntalar con maderita no es suficiente, porque eso no haría absolutamente nada en caso de un sismo de gran magnitud, como puede ocurrir en nuestra comunidad. Sí, puede ocurrir además, por lo que dicen los especialistas, en cualquier momento. Profesor, le agradezco mucho por habernos atendido. Carla. Gracias a Exitosa por el interés que tienen por la comunidad y estamos en contacto, Nicolás. Muchas gracias. Sí, esto de las mesas de diálogo es una cosa que uno sinceramente no entiende. O sea, tienes un problema, haces un diagnóstico del problema y lo resuelves. Digamos, de eso es lo que se trata, ¿no? Pero acá estiran las cosas que pueden durar años. ¿Cuántos años está esperando
digamos que ocurrió el terremoto hace 17 años, mientras se evalúa y todo, ya 6 meses, ya 16 años y medio que esto debió ser resuelto. Y miren ustedes, ahí está. Roger, ¿estás ahí? Nicolás, para... Roger. Claro. Sí, claro, esto justamente lo que comentas es muy importante, porque mira, muy aparte de esto, representar esta iglesia fue en algún momento, esta parroquia San José fue cercada en un momento por un material tipo madera, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba siendo utilizado como fumadero. Ahora está siendo prácticamente no solo como fumadero, sino como letrina. Y la misma catedral de Ica, que está en plena plaza de armas, también son urinarios al paso. Y principalmente en horas de la noche. Lamentablemente, hay algo que debo resaltar de todo esto, Nicolás, y es que no solo hablamos de estas iglesias, sino también el día de ayer estábamos conversando con algunos compañeros, tanto de Pisco y de Chincha, y nos decían que ellos también están atravesando por una situación similar, porque hay infraestructuras que hasta el momento no se han arreglado, principalmente las iglesias. Y justamente muy temprano, cuando tratábamos de este tema, porque es un tema bastante sensible para la ciudadanía de Ica, para todos los que vivimos ese terremoto y que tal vez como personas conscientes tuvimos que olvidarnos de todo en ese momento, Nicolás, porque teníamos que ayudar a rescatar a las personas que habían estado encerradas bajo estos escombros. En ese entonces yo todavía era estudiante universitario y me tocó también solidarizarme con algunas personas, ayudar a sacar de los adobes a la gente, incluso menores de edad. Todos recordamos al niño Chicho, que ahora es un niño símbolo también de la ciudad de Ica porque falleció en este accidente, en este terremoto, y justo en esa imagen de apoyo vemos a su madre sacando los adobes para poder recuperar el cuerpo de aquel niño que ahora es considerado pues y venerado por algunas personas aquí en Ica. Y fuera de esto, Nicolás, los actos de corrupción de ese momento es algo que no se nos va a olvidar jamás, porque llegó la ayuda de emergencia de diferentes sectores de Ica a nivel internacional. ¿Dónde se fue ese dinero? Hay gente que hasta la fecha, justamente conversábamos por ahí, me decían, vente por Fonavi, vas a encontrar casas destruidas, que tal vez la ciudadanía no utilizó su dinero para algo positivo como reconstruir su vivienda, sino para comprar un televisor, entre otras cosas más, pero ya es responsabilidad de ellos. Pero a mí me tocó ver algo en ese entonces, en esos años, de ver a los funcionarios de una municipalidad sacar en la madrugada en costales toda la ayuda, la ropa que había llegado para los damnificados. Todo eso lo seleccionaban como lo mejor y se lo cargaban a su casa. ¿De qué apoyo estábamos hablando? Porque la verdad es que ahora si vemos no solo los terremotos, sino también las inundaciones, estaríamos viendo exactamente la misma situación. Aquí las autoridades no están buscando prevenir, están buscando siempre que se llegue a un estado de emergencia para aprovecharse de ese dinero. Y esa es una realidad, Nicolás. Exitosa. Ahora, lo que vimos, lo que vivimos, yo recuerdo que ese día, Roger, estábamos en una reunión, en esa época yo era el director y conductor del programa Día D que hacíamos en ATV, y estábamos en una reunión y dicho sea de paso, en un local que está en la parte de atrás del canal, que es una casa que tiene cierta antigüedad, frente a la... es parte del complejo del Olivar. Y se movió muchísimo, ¿no? Y por supuesto la gente salió y lo demás. Claro. Y cuando tratamos de reunirnos otra vez, bueno, buena parte de la gente se había ido, pero había un desaparecido que era Martín Arredondo. ¿Dónde está Martín Arredondo, que había salido de comisión? Se vio que había ocurrido el terremoto y no se le ocurrió mejor cosa que ir hasta Pisco a reportar lo que estaba pasando, porque la información que nos llegaba era que en Pisco la situación había sido terrible. Al día siguiente, yo mismo viajé para allá y transmitimos ese fin de semana desde la ciudad de Pisco, desde la Plaza de Armas de Pisco. Hicimos todo el programa desde ahí, pero en el recorrido, Roger, lo que uno encontraba, yo recuerdo, por ejemplo, una imagen, pero impresionante, de la cárcel en Chincha, que está muy cerca al mar y que estaba literalmente hundida, es decir, lo que quedaba en la superficie del edificio era la mitad. La otra mitad del edificio estaba bajo la superficie, bajo tierra. Y cuando preguntamos a los especialistas qué era lo que había pasado, nos explicaron el fenómeno
de la licuefacción o algo por el estilo es decir, cuando el suelo no es un suelo adecuado, no es un suelo de calidad y se produce un sismo como el que ocurrió en toda esta región, lo que ocurre es que se licúa el piso y las construcciones se hunden y ahí no hay nada que hacer. Y eso lamentablemente nos debía servir, lo hablábamos en esos días, de lección para Lima, ¿no? La cantidad de gente que está viviendo sobre suelos inapropiados. Y eso se vio de una manera dramática en Ica, ¿no? Claro, principalmente porque aquí no te voy a negar de que las invasiones en terrenos no adecuados están siendo muy seguidas y muy constantes. Aquí el tráfico de terrenos es bastante complicado también y lo que la gente no entiende es que van a residir en zonas que podrían ser extremadamente vulnerables a un sismo de gran magnitud. El día de hoy justo va a haber un simulacro multipeligro que va a representar un sismo de 8.8 y que se espera en realidad que la ciudadanía participe, Nicolás, porque como lo dije al inicio del programa al inicio del enlace, mejor dicho, no participan y esperan a entrar en pánico cuando de verdad ocurre el movimiento telúrico. O sea, nos falta mucho por aprender. Si bien es cierto, es una fecha bastante sensible para muchas personas, para todos aquellos que perdieron a 594 familiares, por así decirlo, lamentablemente no hemos aprendido nada, ni por parte de la autoridad, que se le quite un poco el sentido de corrupción, ni por parte de la ciudadanía, que no se concientiza en participar de este tipo de actos que busca prevenir desastres justamente, Nicolás. Ahora, yo recuerdo que cuando se planteó la Autoridad para la Reconstrucción allá en Ica, uno de los problemas que surgió es, digamos, la situación irregular de muchas poblaciones, es decir, que no habían títulos de propiedad. Entonces, yo me pregunto, ¿eso se resolvió 17 años después? Es decir, en realidad no era un problema tan 17. complejo, ¿no es cierto? Estás en una situación de crisis, la gente evidentemente está viviendo ahí, ha perdido todo, entonces haces una medida de excepción, le reconoces la propiedad de las personas que están ahí y le construyes o reconstruyes su vivienda. ¿Cuánto se ha avanzado y se avanzó realmente en eso? Justamente se llegó a empadronar algún sector de la ciudadanía, principalmente en distritos, pero sí hubieron algunos que accedieron a bonos del Estado como techo propio, mi vivienda, tengo entendido, y pudieron reconstruir sus viviendas. Pero en su gran parte, en la mayoría, optaron por, ¿cómo te digo?, por desaparecer el dinero, Nicolás, porque tú ves las infraestructuras cómo están, pareciera como si el terremoto hubiese sido ayer. Y eso es algo que jamás nos vamos a olvidar porque tenemos estas imágenes, como hemos visto, de la catedral, la iglesia de San José. Si pasamos por algunas de las principales calles, vemos casonas antiguas que pueden ceder en cualquier momento y caer sobre las personas que desafortunadamente pasen por este lugar. Y las calles son bastante angostas. Estamos hablando de un peligro bastante inminente ante un terremoto de gran magnitud. Y lo que nos dices de la reconstrucción de viviendas, hubieron algunos beneficiados en muchos casos por ser familiares de algunas autoridades que pudieron reconstruir sus viviendas. Y los demás fuimos, me acuerdo, empadronados todos para ver quiénes accedían a este tipo de bonos para reconstruir sus viviendas. Mira, hoy día va a haber, como tú dices, Roger, un simulacro, ¿no es cierto? Donde en realidad el objetivo principal, porque está bien lo de los simulacros, es salvar la vida, ¿no es cierto? Es decir, que la gente sepa qué hacer en una situación en la que se produjo un terremoto de alta intensidad, donde el edificio, la casa, el lugar donde está pueda venirse abajo, ¿no es cierto? Entonces, salvar la vida evidentemente es la prioridad. Exitosa. Sin embargo, yo me pregunto, 17 años después, ¿sigue viviendo la gente en zonas de alto riesgo? Para empezar, como primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Se ha hecho algún tipo de modificación en las condiciones para la construcción para que ésta cumpla con un mínimo de requisitos antisísmicos? Y yo me temo que la respuesta es negativa. Exacto, toda la razón, porque no, la gente sigue viviendo allí, sigue viviendo en esos mismos lugares que son vulnerables.
en algunos casos en zonas altas, por ejemplo, ¿no? En zonas bastante, con un suelo inadecuado, con suelo arenoso. Sabemos que Ica pues es un desierto, por así decirlo. Ica es zona bastante arenosa y las zonas rocosas son muy pocas, pero lamentablemente la gente sigue viviendo en estas zonas que son bastante vulnerables y que incluso podrían sufrir un colapso de haber construido sus viviendas en estos 17 años, podrían volver a perderlo todo. Sí, pues. Roger, te agradezco mucho por esta conexión y lamentablemente la información sobre esta parroquia cuya permanencia está significando una seria, en las condiciones en las que están, una seria amenaza para 1.100 estudiantes. O sea, qué nivel, sinceramente, de irresponsabilidad, que están esperando que se venga abajo, muera gente para ver qué hacen, ¿no es cierto? Muchas gracias, Roger, un abrazo. Muy buenos días. Muchas gracias, claro. Un fuerte abrazo. Por supuesto. Y nos vamos con ¿quién? Nos vamos con Giuseppe Mozo para Pisco, que fue una de las localidades más dañadas por el terremoto hace 17 años. Giuseppe, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por el pase. Como lo mencionaste, han pasado 17 años de aquel trascendental terremoto de 7.9 grados de magnitud con epicentro en la provincia de Pisco, dejando un saldo de 595 muertos, 1.800 heridos y 76.000, cerca de 76.000 viviendas colapsadas en toda la región Ica. En estos momentos, desde muy temprano, ya están abiertas las puertas del Cementerio General de Pisco, donde poco a poco vienen llegando algunas familias a recordar a sus seres queridos. Otros, esto se deduce pues a partir del recurso del mediodía para adelante. El cementerio está en su aforo máximo porque vienen personas de diferentes instituciones, personas que fallecieron en ese momento, tanto de las municipalidades y otras instituciones del Estado como de empresas privadas, hacen una especie de romería frente a este espacio, a esto cerca de 3 pabellones juntos que son precisamente de los caídos de aquel terremoto del año 2007, ¿no? La provincia de Pisco ya se encuentra en la Plaza Mayor con la bandera de la provincia Media Asta. Se ha hecho seguidamente una misa y en el transcurso de las 6 de la tarde se hará también otra misa para los caídos de aquel terremoto del 2007, como lo repito. No es la programación que tenemos hasta el momento. La autoridad local participó del izamiento de la bandera Media Asta y se espera que en el transcurso de las 6 de la tarde también esté presente en la romería y en la misa que se hará por los fallecidos de aquel trascendental terremoto del 2007. Mientras tanto, muchas familias continúan todavía ya, como lo repito, llegando ya al Cementerio General de Pisco, porque es una fecha bastante significativa, ¿no? Quienes pasamos por aquel trágico momento, recordamos pues que Pisco fue el epicentro de aquel 7.9 grados de magnitud, ¿no? La información que tenemos que alcanzar de Nicolás. Giuseppe, la pregunta que es inevitable hacer es, 17 años después, uno puede decir, ¿se cerró el proceso de reconstrucción en Pisco? Es decir, se hizo el diagnóstico, se evaluó cuáles eran los daños, se hicieron las obras de reconstrucción, se trasladó a gente de las zonas de riesgo a vivir en las zonas más seguras, se reconstruyeron los colegios, las instituciones públicas. Uno puede decir, ¿terminó el proceso de reconstrucción del terremoto 17 años después? Con decir de que la Facultad de Pesquería de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, que se ubica precisamente en una de las zonas vulnerables, que es en el sector de Pisco Playa, aún está sin reconstruir. Hasta ahora se refleja lo que viene a ser aulas colapsadas, aulas ya dañadas, y algunas ya fueron con el transcurso de los movimientos sísmicos años después, ya se precipitaron. El Cementerio General de Pisco, existe el pabellón San Judas Tadeo, que ha colapsado debido a su tiempo de antigüedad, como también a su aforo en lo que viene a ser fallecidos, ¿no? Entonces, todavía hay rezagos, Nicolás, con lo llamado en aquel momento el muro de la vergüenza. Muchas personas abandonaron sus predios y se fueron a vivir a Lima, otros fueran del país,
y ha quedado eso el llamado, lo que vino a ser el muro de la vergüenza, porque precisamente los dueños muchas veces no regresaron a hacer la reconstrucción, a reconstruir su vivienda nuevamente. Pero hay muchas personas que no recibieron el apoyo y estas ya emergieron por sus propios medios. Como lo mencionas, han pasado los años y honestamente aún tenemos pequeños rezagos, viviendas, sin ir muy lejos, a escasos 3 cuadras del centro de la provincia, que se encuentran colapsadas. Lógicamente nadie vive ahí, pero aún es evidencia de cómo quedó las brechas de esas viviendas. Si bien es cierto, Nicolás, el tema también de lo que viene a ser la humedad, que se asocia bastante, es el estadio Teobaldo Pinillo Solechea, que bien se consideraba como uno de los puntos de evacuación ante un sismo o ante un peligro de tsunami. Ese estadio ya no es una zona segura debido a la humedad del lugar. Y alrededor del estadio existen viviendas y lamentablemente aquí se deduce que es una falta de información por parte quizás de Defensa Civil o de los gobiernos locales, porque hay personas quienes están construyendo sus viviendas de 2, 3 y hasta 4 pisos, sin medir las consecuencias a futuro, que en el suelo es bastante húmedo, y son personas que se ubican precisamente a los márgenes del estadio, donde el mismo estadio ya no es una zona segura para poder evacuar ante un sismo o un riesgo de tsunami, ¿no? Porque ya es bastante húmedo. Entonces, es más, de acuerdo a la información que hemos obtenido, muy por debajo estarían las inmensas placas de Nazca. Personas que conocen del tema no se arriesgan a construir sus predios de más pisos, pero hay mucha desinformación y quizás también irresponsabilidad eso es una de responsabilidad quienes de las autoridades. Continúan, ¿no? Sí. Claro. Giuseppe, muchas gracias por la información. Ha sido muy gentil, como siempre. Un abrazo. Muy buenos días. Giuseppe Mozo, colaborador de Exitosa en Pisco, ha estado con nosotros y están en nuestros estudios.